Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15 y hoy con el versículo 17. El rey salió seguido de todo el pueblo y se detuvieron en la última casa. Eso es lo que nos habla entonces hoy esta palabra del Señor. El rey salió seguido de todo el pueblo y se detuvieron en la última casa. Dentro del contexto bíblico, este versículo continúa la escena del éxodo de David. David ocañó de página, ¿por qué? Porque le avisaron, o imagina Absalón, oye, moine contra o uta de contra o uta ave Jerusalén, vejina, así es que David preventivamente también prefiere huir. Dice, es preferible que yo salga de aquí y no tener que esperarlo aquí y venga a hacer desastre en la ciudad, en el Shalom, ¿verdad? El Yerush, la ciudad de la paz. A Oyuká, a mucha gente inocente por mi culpa. Entonces, es el sentido preventivo también de David. Es también un sentido de humildad, ya es en nombre, ¿verdad?, de la paz o de buscar una lucha, una guerra contra el invasor. No, él prefiere nomás alejarse y que Absalón no venga a la ciudad a hacer destrozos. Y por lo tanto, con esto se está acentuando el carácter procesional y dramático también de la salida de David de Jerusalén. En hebreo está el verbo yatzá, que quiere decir salir, reafirmando el movimiento de abandono que no es solo geográfico, sino que existencial. Vea la Ñande subrayana, el aspecto existencial, el yasá, que quiere decir ave shahaina, pero no geográficamente, que simplemente dejo el aspecto geográfico donde yo vivo, sino que, queridos amigos, es también el darse cuenta, porque David ahí comienza a reflexionar y a decir, eres la Absalón o Utache contra Ben. Se dan cuenta que siempre cuando hay situaciones críticas en la vida es donde nosotros también comenzamos a pensar y decimos, Absalón o Anache contra Ben. El salir de sí mismo, salir del propio egoísmo. Alguna vez se coñandeña en botetere y añadeña y mo ala yare copágina peñane acame ñandente mo la yeikua. Anda yeikua y en síntesis cuando nos miramos de un aspecto existencial y como que queremos que aplicar, pero todo desde afuera, ¿verdad? Todo desde afuera. Eso es lo que siempre nosotros decimos. Y recuerden que tenemos una influencia lastimosamente después de Lutero, de una teología que más que existencialista es una teología más bien que viene desde arriba, ya es ¿verdad? Entonces todo es como que nosotros interpretamos porque dice, porque está escrito. Entonces
no miramos tanto del aspecto humano, dejamos de lado el aspecto de la encarnación. Y por eso es que, no sé si ustedes se dan cuenta, en la secta, los protestantes normalmente, todo lo que son los signos humanos, los signos de representación, de una vela, cuando hay así, vela porque para ellos no es ningún signo, ¿entendiste? O le hablas de, no sé, de mover los palmos, los ramos, no, no, vete. O sea, no entendemos lo que significa la simbología. Y sin embargo, el signo es el elemento de encarnación. Dios lo que hizo fue buscar hacerse igual a nosotros, entrar en nuestra historia, ¿entendiste? A través de los símbolos, a través de los signos, a través del caminar humano. Upea con la ñandé, ñamuya veña de acá, veña ñamindu upona, ¿verdad? Entonces, algunos piensan tener una visión o una no sé qué cosa que le saca fuera de su realidad. Y sin embargo, Dios lo que quiere es entrar en nuestra realidad. Para a través de los símbolos y los signos entender nuestro camino de salvación. Es por aquí donde tenemos que caminar en nuestra propia vida y existencia. Ahí vas a ver, desde Lutero, como le está diciendo, del protestantismo, que después derivó en miles y miles y miles de sectas, justamente porque ya el aspecto de la humanidad, de la existencia. Y entonces comenzamos a repetir frases, porque esto, porque aquello, ¿entendiste? O sea, frases que directamente, queridos amigos, no entran y no tocan una realidad que mueva a través de los signos, la realidad del hombre, la realidad de la comunidad. Entonces esto es importante, queridos amigos. Salir de sí mismo, salir de su egoísmo, hacer un camino de vuelta. Y luego está también la palabra el pueblo como tal, indicando que no todos han abandonado al rey. Con esto estamos entendiendo y nos damos cuenta que siempre en los momentos de dificultades, en los momentos difíciles, siempre hay un anahuín. El anahuín quiere decir los pobres del Señor, aquellos que entienden y dicen, bueno, a través de situaciones concretas, situaciones de crisis, es donde nosotros también vamos a encontrar lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios nos quiere transmitir. Y finalmente ahí la otra palabra, amad, que es el detenerse o permanecer. Y esto introduce un momento de pausa cargado de significado. Esta detención, la última casa, dice, se detuvo en la última casa, marca también un umbral simbólico. Siempre es un simbolismo, queridos amigos, dentro de la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro pedagógico. La Biblia lo que está haciendo es acumulando la experiencia, por eso decimos siempre es la experiencia del hombre, de la comunidad que escribe, que reflexiona, pero como un camino de inspiración desde Dios. Ahí está la gran riqueza, ¿verdad? Y entonces es el límite entre lo que se deja atrás y lo que está por venir. Esta es la última casa. Estoy dejando, estoy saliendo, pero me estoy abriendo hacia algo nuevo. Por lo tanto, David no huye desordenadamente, sino que conduce también un movimiento ordenado, estructurado. Hace un poco de pausa, es decir, ya guapaya calcular, ya mañana ya va a con la ya poeque, va el oicoeque, va erechera Absalón angaula se contra vejina, jaoñe moya ousera bequeri. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros hablando de el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15
David que está huyendo, que está saliendo, el versículo 17. El rey salió, Yatzá, seguido de todo el pueblo. Un pueblo que está todavía con David y que entiende que en los momentos de crisis también estamos a tu lado, pero porque entendemos que en la crisis también hacemos un camino de salvación. Y se detuvieron en la última casa. La última casa, amad, detenerse, permanecer, queridos amigos. Lo último significa que hay un antes y ahora un después. El último momento quiere decir el último cartucho, ya es veña de lleva. Ñamañá ya es ya inaba, ebala ya ella. Opear ña de ña mindu, ñamañá, ñahendú, baikolo y cobaecue. Es un momento reflexivo entonces para David. La última casa, la última posibilidad, la última reflexión profunda para entender qué está pasando en este relacionamiento con su hijo Absalón. El contexto histórico de esta narración es el momento en que podemos interpretar nosotros como una retirada organizada del rey. Obeya Subrayana, es una retirada organizada. Queridos amigos, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, no podemos nosotros desbandarnos ante las situaciones equivocadas y negativas en nuestra vida, sino que ñaño organizar. Y sobre todo, aquí él tiene sus seguidores, ¿verdad? Sus fieles, aquellos que le están siguiendo. Para esto tenemos el término Melech, rey, que sigue subrayando su autoridad, es decir, el Melech siempre fue el que rige quiere decir el que ordena. Melech como característica, ¿se acuerdan? 3 características. Regir, que es el ordenar, o sea que tiene que encargarse de la comunidad. Pero la Melech. En segundo lugar también el Melech, el rey tiene que santificar, es decir, es profeta, es sacerdote para santificar y es rey, tiene que regir. Y sobre todo, queridos amigos, entonces, en este sentido, tiene que anunciar, ¿verdad? Entonces, tiene que decir la verdad y el rey tiene que hacerlo. Para estructurar, tiene que estructurarlo desde una verdad y desde la verdad de Dios. Así, David está legitimando nada más y nada menos, queridos amigos, que el Bait es la casa y puede entenderse como la última casa. La última casa significa entonces todo lo que es un límite también, porque se está poniendo en un camino. El derech, camino, representa la ruta que el rey y su pueblo ahora están emprendiendo. Dejo una casa, pero que es estructurada. Estoy saliendo de una casa, que significa siempre una organización y un regir sobre esa familia. Pero, queridos amigos, siempre en los momentos de crisis tiene que haber un derech. Un derech quiere decir un camino, algo nuevo. Petapere o uajina, daekuya y cuamba epoicota ajina, pero vamos a tener que caminar. Caminando se hacen los bueyes y digo la ñandeñe me lleva. Este es el contexto de Israel. Detenerse en un punto específico antes de salir completamente. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar hacia adelante. Dígate entonces ñandela yaye pointe peisha, ñamboasa unrepeñane acane. Los deseos, los proyectos, las metas que nosotros estamos buscando conseguir. Y eso es lo que aquí entonces, eso significa la última casa, como el último cartucho. Aquí estamos nosotros en el límite de lo que a nosotros, entre comillas, nos protegía, lo que es nuestro Bait, nuestra casa. Pero ahora en el derech, en el camino en el que nos lanzamos, porque va a ser el camino del desierto, aquí nosotros vamos a ver qué es lo que se nos va a presentar. Pero para eso tenemos que estar también preparados. Implicará estrategias, va a permitirnos a reorganizar nuestras fuerzas, reorganizar nuestros grupos, evaluar las situaciones en las que nosotros nos vamos encontrando. Y bueno, todo este momento, queridos amigos, está reflejando una transición entre lo que es la estabilidad, peñan de yahuere coagina, peñan de confort, porque eso es lo que tenía David, jape o uta agina, la incertidumbre del exilio. Entonces, en nuestro contexto cultural antropológico podemos decir,
que este versículo revela también la importancia de los espacios limitales, ¿verdad? O sea, de todo lo que es el límite. Y tenemos que valorar cuáles son nuestros límites. Yandeco bebé ya guapuya calculaja mañana. Bueno, el hecho de tener mi seguridad y mi confort. Al mismo tiempo, ¿cuáles son los límites? ¿O qué es lo que produce el hecho de que yo esté en un cierto confort? Y puede ser justamente esto, que había necesidad alrededor del de mi pueblo. Muchas veces hay mucho que ya estamos mejor, pero entonces estamos en nuestro confort. Estamos buscando simplemente nuestros intereses. Porque ya hay mi confort. Ya no hay botella, veo poco de jala peña uno y nada, peña manifestada, cualquier cosa. Se me haga se posibilidad. Porque yo estoy en mi confort. Dere yo y a ver esa pucaya se torbaina la área. Porque ya hay ponete ahí. Queridos amigos, esto significa, ¿verdad? Y esto es el camino del derech. Porque aquí hay un camino nuevo que David tiene que volver a hacer. Está dejando su estructura, está dejando su confort, pero sobre todo ahora va a comenzar a mirar en este momento de transición dos realidades. En primer lugar, tiene que mirar la realidad del lev, es decir, el corazón del pueblo. Indica esa carga emocional suya, porque voy a dejar mi confort, voy a comenzar a caminar entre la gente. Y ahí entonces, queridos amigos, no es que voy a encontrar mi confort de siempre. Esto suele suceder, pero a todos nos sucede. También a mí, a todos nos sucede. Yo, por ejemplo, algunas veces salgo y a recorrer, tengo que entrar en un asentamiento, por ejemplo. Pero eso para mí significa también dejar mi confort. Porque llego a Arecoa la hace refugio ya eso, ¿ves? Pero ya en aprende refugio, arejo, areja, areque abre, areque amo. Andas ahí con la entero de te al arejo, ave de, oye, pobeteta, ave, lo que sea. No, da ahí. Hoy lo baña vayan de gente, usted y el arejo, pepe, a pesa, ¿entienden? O sea, siempre es una aventura en la que uno está entrando, queridos amigos. Y esa es la evangelización. Esa es la evangelización verdaderamente, hacer un camino, abrirte a lo nuevo sin saber, porque todo es incertidumbre, ¿verdad? Pero hay otra palabra muy clave que es el nefesh, que significa la vida. Y el nefesh, queridos amigos, significa una implicación total de parte del hombre, es decir, de parte nuestra, dentro de esa realidad en la que nosotros nos estamos metiendo. Diga, tú y Hilares Howa, Urejasa, pero vía Cora ay, entre mañana, Nindereje Chapai. No. La Arejona quiero bebé, Reyes Anjari Cuana. Porque ahí recién vas a poder darte cuenta de esa realidad que sufre y que vive la gente y el pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Número 112 del compendio del Catecismo. La pregunta es, ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Y responde, el misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas en la muerte redentora de su Hijo Jesucristo.
Es decir, en el meollo, en el núcleo, en el corazón del cristianismo está la persona de Jesús, y en el corazón de Jesús está el misterio pascual, la Pascua de Jesús. El término Pascua hace referencia al paso. Y ha habido dos Pascuas en Jesús, ¿no? El paso de la encarnación, ese paso de la vida eterna a nosotros, y la segunda Pascua, el segundo paso de Jesús, es el paso de esta vida mortal entre nosotros a la vida eterna. Es una doble Pascua que se funde en una sola en Jesucristo. Fijaros hasta qué punto es el centro del misterio pascual, que el año litúrgico tiene su centro en la Pascua, en la Semana Santa. El triduo pascual es el centro de la celebración cristiana. Todo el resto del año litúrgico se celebra en torno a esa Pascua. También los evangelios nos dejan claro dónde está el centro del mensaje de Jesucristo. Fijaros en los evangelios y veréis que la parte de la vida de Jesús que se narra y se detalla con una gran profusión de detalles, paso a paso, momento a momento, es sin duda alguna la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El resto de su vida pública, y no digamos, la infancia de Jesús está narrada mucho más brevemente, escuetamente. Incluso hoy en día los escrituristas nos dicen que lo primero que se escribió de los evangelios fueron la pasión, la Pascua de Jesús. Fue lo primero en ser puesto por escrito. Y luego fueron recogiéndose los otros relatos que la tradición oral habían recogido de todas las palabras dichas por Jesús. Pero lo primero que se recoge es la pasión, es el centro. Hay evangelios como el de San Juan que dejan muy claro que todo el resto de la vida de Jesús está apuntando al centro, a la Pascua. Por ejemplo, San Juan algunos han dicho que es el evangelio de la hora. Todavía no ha llegado mi hora. Se acerca la hora. Esta es mi hora. Para esta hora he venido al mundo. Y esa hora de Jesús, según el evangelio de San Juan, es la hora de la cruz. Todo el resto del evangelio estaba confluyendo, estaba apuntando a esa hora, la hora definitiva. En esa hora definitiva Jesús pronuncia un sí al Padre que había sido preparado a lo largo de toda su vida. Pero es verdad que en el momento final, el momento de la Pascua, pasión, muerte y resurrección y glorificación de Jesucristo, tiene una densidad especial, ¿no? Jesús es Salvador, lo dijimos en otro punto del compendio. Jesús es Salvador en todos los momentos de su vida, pero su salvación se concentra de una manera especial en su Pascua. Y luego, de hecho, posteriormente, ¿no?, a la Pascua de Jesús, los discípulos entendieron que todo se cumplía, todo alcanzaba su sentido desde la Pascua. Por ejemplo, recordad ese lenguaje de los discípulos de Emaús, ¿no? No era necesario que Cristo padeciese eso y entrase en su gloria. Entendieron ellos, ¿no?, a la luz de la Pascua, que todo había sido necesario para que finalmente, después de la pasión de Jesús, se cumpliese la promesa de la gloria. Por lo tanto, el centro del cristianismo es el misterio pascual, y dice este punto 112 que estamos comentando, que es la muerte redentora de su Hijo. Tendremos ocasión de profundizar en qué significa este misterio de la muerte redentora, pero podríamos en este momento, de una manera muy escueta, decir que Jesús, asumiendo la muerte, la redime la muerte. Él se introduce en la muerte, y como dice el himno litúrgico, no era posible que la muerte retuviese en su seno al autor de la vida. Cual caballo de Troya que se introduce detrás de la muralla, introduciendo dentro, ¿no?, de ese caballo de Troya quien venciese a los que defendían aquella ciudad, pues siguiendo ese ejemplo, Jesús se introduce en la muerte para vencer la muerte desde dentro por la resurrección. Ese es el misterio redentor. No era posible que la muerte retuviese en su seno al autor de la vida.
Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril. El pacto de Abraham a Cristo. El pacto con Abraham en Génesis. El nuevo pacto anunciado en Jeremías. Cumplimiento en Hebreos. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada. Viernes 17 de abril, ya estamos en la segunda semana de este tiempo de Pascua, Pesaj, vida nueva, paso de la oscuridad a la luz. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres, fue ejecutado. Dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de orden humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Y pona coñego a llevar y a Gamaliel. Queridos amigos, no se expongan a luchar contra Dios. Y hay muchos, queridos amigos, que no entienden que incluso la presencia de Dios, el famoso mi como él, ¿quién como Dios? Miguel, ¿quién como Dios? Ñande con dicatui, si yo quiero fuera la ñañonero, peñande yara contra, ¿entienden? Upea coñande la ñantendeana. Algunos dicen, no, padre, yo jamás, no he dicho una palabra mala contra Dios. Yo jamás, padre, nambreoe. La ñande yurui y catula nunca la ñañe, y anda ya, y va a ñande yara contra, vea, lleva. Y catúe. La ñande respetuoso, guauya, eso. Pero queridos amigos, ponerse y exponerse a luchar contra Dios es cuando nosotros no nos vamos a la misa, por ejemplo. Quiere decir que vos estás luchando contra Dios porque vos decís que yo soy Dios en síntesis. De ereico pende yururu pibe, pero tu actitud, tu forma de ser, querido hermano. Upeano y nada, ya no puede ser a bebeñan de ya. Neñe confesase, ya para neñe confesase. Y porque, ¿quién como Dios? Yo soy Dios. Naicote, se naicote a añe su beñan de ya no debe llevar ese perdón. Maravilla. Si tengo la Dios, ¿viste? Vos tal vez no dijiste con tus labios, con tu palabra, pero tu actitud, tu forma de ser, de practicar, de ella apoy, de hoy la misa, de confesar, de ella apoy el bien, de hoy la de familia, de hoy la de yo que fuera, de hoy en vez que hoy lleva pende comunidad de mondá, de yapú, de yapú la de yapú, ¿entendieron? Eso es lo que nos quiere decir, querido amigo. Así es que, importante tener la ña de yarañe, ñañe mombarete, mija ñañe punuye yapó lleva este camino del Pesaj, del pasar de la oscuridad, del pasar de esa ignorancia interior a una verdad plena y a una vida plena en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 17. El rey salió, Yatzá, seguido de todo el pueblo, el pueblo, y se detuvieron en la última casa. Aquí entonces estamos hablando del bait, del confort, mi casa, mi comodidad, etc. Y por eso que hablamos de un contexto también nosotros cultural, antropológico. Hablamos de esa palabrita nefesh, que significa una implicación total también cuando nosotros salimos de nuestro confort. Pero tiene que ser tu vida, ¿verdad? De ahí cuajante, una foto, porque se haya por hacer marketing, a vender imágenes falsas al final de cuentas, porque nunca daña implicáis. Es decir, el nefesh significa esa esencia misma y la vida mía que entra. Y esto es espectacular, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y aquí hay otra palabra muy importante. Es la categoría del Gesed. Gesed en hebreo significa misericordia, significa fidelidad. Es decir, soy fiel a quién, queridos amigos. Soy fiel a la humanidad. A la humanidad. Porque mi hermano, ese que está, pese yo que es igual que yo también. Recuérdate que tú también eres polvo y que al polvo has de volver. Los chinos decían, tanto dice el juego del ajedrez cuando termina, tanto el rey, la reina y el peón y lo que sea, todos van y terminan en la misma caja. Todos terminan en la misma caja. Después de que termina nuestro juego en la vida, año bebé la chicota, todos vamos a terminar en el cajón, todos vamos a terminar en la misma caja, entre lo que te daña más nota. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de vivir. Y entonces el volver al polvo significa para nosotros, queridos amigos, una reflexión profunda, cuando el autor sagrado nos hace reflexionar y entrar en nuestra realidad. Porque entonces quiere decir que tenemos una misión que descubrir y que es muy importante aquí y ahora sobre esta tierra. Y eso se llama existencialismo, buscar el motivo, la esencia de nuestra propia existencia. Desde el aspecto antropológico, es decir, bien humano, este texto muestra cómo la crisis genera momentos de pausa. Llevo pues ya calcular. Porque ella iba y la responde algo, sino que ya pues ya calcular mañana para ya pota nada esa vaya aguatata. Entonces estamos redefiniendo nuestra propia identidad. Más pasina, se davina, va para allá va erebala u cochera u se contra ve. Así, queridos amigos, tenemos algunas palabras clave. En primer lugar es el pueblo, ¿verdad? Es el pueblo, que no indica solamente una multitud, sino que es una comunidad que tiene identidad. Y es una identidad a la que yo también pertenezco, el pueblo. Yo también soy pueblo. Nosotros salimos del pueblo. Carta a los Hebreos nos dice mucho mejor todavía, ¿verdad? Venimos del pueblo, salimos del pueblo. Y desde aquí entonces vamos a hacer nuestro camino. Es una identidad compartida, queridos amigos. La presencia, junto a David, del pueblo que le acompaña, es la fidelidad. Pero atención, no es una fidelidad de un tembiguay. Atención. Porque de la yarecoa muchas veces se yarecoa la pueblo y la gente, la política, yarecoa la pueblo votada. No, un miat tembiguay atirajina. Ese no es verdaderamente el pueblo del que te está hablando la Biblia. La Biblia te habla del pueblo que es un pueblo liderado, porque el líder lo que está haciendo es dándole participación para que cada uno cumpla su función como actor esencial y fundamental en la construcción del reino de Dios, en la construcción de su familia, de su vida. Peajina la pueblo. Pueblo anda ahí tembiguay. Sí señor, títere, anda ahí pueblo. Pea tembiguay, ñandeña bojera, beña neñeme. Se añetete, agüero, viala entero de te allí, cuando va a decir la tembiguay, pocra. No hay otra terminología para que tú la ya lleva, pero es aquel que no tiene capacidad crítica entonces y
de parte del caudillo, decíamos en otra oportunidad, porque el caudillo es siempre pero la caudillo, hay líder. Y el pueblo, es aquel que tiene capacidad crítica justamente para acompañar, pero en un ordenamiento de la vida del pueblo y de los proyectos que Dios nos da como para construir la comunidad. De ahí se han del lado bandido y ya posee, a la comunidad. Una segunda palabrita clave es el detenerse, el amad. Esto implica permanecer, detenerse, tomar posición. Puede indicar ese momento, queridos amigos, en el que yo voy a tomar una decisión de espera. La espera, queridos amigos, está indicando para nosotros un camino de pausa, o en este camino que hacemos una pausa significativa en medio de todo este movimiento, en medio de toda esta dificultad, de toda esta crisis en que nos encontramos. Pero siempre se dice nunca tomar decisiones en los momentos eufóricos, dan breve y a tomar decisión. No, puede ser equivocada. Y también en los momentos de depresión total. Tomar decisiones. Nunca, nunca. Por eso que es importante calcular equilibrio, equilibrio, equilibrio. Por eso dice, Dios nos ha dado dos oídos, dos orejas, oídos, para escuchar más y hablar y tomar menos decisiones. Por todas partes. Así que esto quiere decir, queridos amigos, el detenerse. El amad quiere decir, ya calcular, mañana, ya evaluar. Ya evaluar, iré mañana, iré ya lleva. Usted veña de tomar la decisión. Por ejemplo, hay muchas propuestas, hambre cero, mía. Algunas veces mía, pero ¿por qué? Porque hay otros intereses. Pero después no sabemos todas las consecuencias que vendrán. Vaya pagata, entero de manifestar que pega cama. ¿Por qué? Y porque da yagua, ya calcular, ya mañana. ¿Qué es lo que verdaderamente tendríamos que hacer para organizar? Aquí el pueblo lo que tiene que hacer es organizar. El líder es aquel que organiza en la participación. El líder no es el caudillo que mira simplemente las cosas para sí mismo y para su grupito. Así que con ambas es importante, y amad, ya hebreo vejina, pero para allá vuelvan a la ñandeña, me lleva guani, entonces, ya pues ya calcula. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En medio de la convulsión originada en Francia por los enfrentamientos entre católicos y hugonotes, que eran los calvinistas, Bárbara se convirtió en la abogada de su esposo, quien por defender a la iglesia fue encarcelado y sus bienes confiscados. Pero ella se puso al frente de la manutención de sus hijos y con encendidos discursos ante el tribunal concitó el interés de ambos bandos y de paso impresionó profundamente al líder de los protestantes, Enrique IV. El rey, admirado por su estoicismo y temeridad, dio a los jueces una orden disfrazada de recomendación para que lo dejaran libre y le restituyeran sus posesiones, lo cual hicieron sin tardanza los magistrados. Pues ese era el talante de Bárbara, nacida en París en 1565, hija del noble Nicolás Aurillot, quien, de acuerdo con su esposa,
Se la ofreció a la Virgen desde antes de nacer porque ellos, entrados en años, habían perdido la esperanza de tener hijos y por eso, como parte del voto, la vistieron de blanco hasta los 12 años y a esa edad, para completar la promesa, la recluyeron en el convento de las Clarisas. 2 años más tarde, al término del compromiso, retornó a su casa y aunque era evidente su vocación religiosa, aceptó mansamente la decisión de sus padres de casarla con Pierre Icari, un acaudalado contador público y por lo demás hombre piadoso y devoto de la Virgen. Asumió su condición de esposa con amor, obediencia, discreción y estimulada por su consorte, Bárbara, se dedicó a realizar obras de caridad. Asistía a los enfermos y se hacía cargo de cuanto desvalido y pobre se acercaba a su puerta o salía a buscarlos en las calles de París. Asimismo educó a sus hijos con tal devoción que uno de ellos fue sacerdote y otras 3 ingresaron al convento de las Carmelitas Descalzas, en donde ella misma, tras la muerte de su esposo, se internó como monja. Adoptó el nombre de María de la Encarnación y prometió obediencia a su hija, quien a la sazón era la superiora. La verdad es que no podría hacer sus votos en otra comunidad, pues Bárbara fue quien, tras varias visiones en las que Santa Teresa le pedía que llevara a Francia su orden, luchó con denuedo para hacer realidad su solicitud. Y en 1604 llegaron las primeras carmelitas al país galo, y con ellas se encargó de abrir varias casas en distintas ciudades. Una vez dentro del claustro carmelita de Amiens, al que escogió por ser el más pobre y recogido, María de la Encarnación le pidió a la abadesa, su hija, que le asignara la celda más pequeña y los oficios más humildes, y de inmediato despertó la admiración de sus compañeras por su persistencia en el ayuno, la oración y el servicio. Se quedaba muchas horas de rodillas en la capilla orando y, al decir de sus agiógrafos, fue vista sumida en arrobos místicos en los que se elevaba del suelo y a su alrededor se formaba un halo de luz que envolvía su cuerpo. A comienzos de 1618, la austeridad a la que sometió a su cuerpo le pasó cuenta de cobro, cayó enferma y poco a poco se fue paralizando, y al amanecer del 17 de abril, después de un éxtasis de varias horas, abrió sus ojos y le dijo a su hija, la abadesa, que estaba hablando con mi buen Padre Dios. A continuación sonrió y expiró. Fue beatificada por el Papa Pío VI en 1791. Por eso hoy, 17 de abril, día de su festividad, pidámosle a la Beata María de la Encarnación que nos guíe para hacer del trabajo y de nuestros matrimonios un permanente canto de alabanza a Dios. Gracias. Picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañ, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de
Samuel. Segundo libro de Samuel, estamos ya en el capítulo 15 y hoy nos toca reflexionar este versículo 17. El rey salió seguido de todo el pueblo y se detuvieron en la última casa. Detuvieron Amad o Petaibai. Ya calcula. Veamos entonces, queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico, ¿cuáles son las enseñanzas principales? Ya esa mi tiene enseñanza, para versículo 17. En primer lugar, los momentos de pausa, del detenerse, el amad, son necesarios para discernir en medio de la crisis. Vean de ella, emas, estamos ya subrayá, ya pues ya calcula. Anila o un te abeja, peteje y se de, ya pone a ver proyectos, ya pone a ver hambre cero, me veo por nada. Y claro que hay muchos elementos positivos y bueno, obviamente la producción para dentro del país, ya llegó a tapea, llamamos a potapea, moa, hoy por algo, lleva de cierta manera o por nada ya producita la yande, espero que no traigan todo de contrabando, porque una vez eso hay. Pero ya Shana va a tener el impacto necesario, pero no en el sentido de marketing. Vean el impacto a bebé, porque el impacto verdadero tiene que apuntar, queridos amigos, siempre a la durabilidad, pero al crecimiento, donde no estamos dando el pescado, sino que enseñamos a pescar. Y hay purula ya de acá. Y entonces, aquí, si esto justamente lo estamos metiendo dentro de un presupuesto de educación, lo que tendríamos que hacer es millonada. Ya forma, ya educar la de pueblo. Y que tú vas a escuela o pescar. A escuela hoy tojo lleva tonos la piraja tocaru y cuey. Porque la yajano allá de bare, no a la escuela, ve. Yo no estoy tampoco de acuerdo, ni que tú ya tuya. Sigo más de 40 años ahí como profesor educador, la lleva. Yo comencé prácticamente, hay que tú hoy, hoy de chiquitito, puede ser escuela, ve. Por eso ya reuní más que la compañerito, pues hacer hoja me van a reunir. 6, 7, 8 compañeros nos reuníamos a estudiar. ¿Y saben qué es lo que estudiamos? Matemática castellano, pero a las ideas que ore. Hashe, año y bebé. Oreroga bebé, de pizarrón, en aquel tiempo, tiza. A bebé. A lo escribía a ese compañerito, bueno, niña carne, lo estudió un día. Lo estudia. O sea que yo hace mucho que estoy con esto de la educación. Ahí oírla. Entonces la pecha antes de la año está improvisando con A. Esto, queridos amigos, uno va aprendiendo, como se dice, en el camino se hacen los bueyes. O en derecha, pea entender, enseguida de pillar. No entender. Entonces yo, a ver, ya sabe, repetí, yo ve pizarrón y gusto, yo porque enseguida de borra. Ahora ya papá, enseguida de borra, llegué ya por bien de ahí. Ya caneo, ya upa, ya puye, vea, así y asado. Bueno. Queridos amigos, esto es demasiado importante que nosotros entendamos. Y por eso, un segundo elemento como enseñanza y educación que nos da este versículo 17, no todos abandonan en tiempos difíciles. Siempre hay un pueblo fiel. Que entiende y que dice, este es el camino. Aro Villahuatá, David, Ave Movero Inde, de acuerdo en 10, esta es la última casa. Este es el lugar que ñandé Yagua pueda llevar a reflexionar. Actualmente, este lugar del que estamos hablando, queridos amigos, yo viví 10 años en Israel. Ahora, actualmente, ahí hay un hospital en ese lugar. Es un hospital privado. Ahora no estoy recordando de quién es, pero es un hospital privado, recuerdo. Y estuvimos varias veces. Varias veces fuimos ahí justamente, arqueológicamente, para visitar estos lugares con todos los alumnos que teníamos nosotros que venían de todas partes del mundo a llevar o visitar este lugar aquí donde David, cuando huía, ya sube ahí en el Monte de los Olivos prácticamente, ¿verdad? Ahí en la parte final, y después de ahí ya comienza el descenso que va a ir por el desierto de Judá, unos 25 kilómetros de derecha, y ya en el fondo se ve el Mar Muerto, ¿entiendes? A bebé, un descenso, 400 metros bajo el nivel del mar.
anden ahí más o menos a unos 900 metros de altura, sobre el nivel del mar. A ver, huellita, 400 metros bajo el nivel del mar. Bueno, entonces, queridos amigos, hay siempre un pueblo que entiende y que sabe lo que estás haciendo y lo que estás proponiendo. A veces, la última casa. Y ese es considerado, ese lugar, ¿verdad? Ahí es la última casa. Bueno, hay una tercera enseñanza que es la comunidad se fortalece en la adversidad cuando permanece unida. La comunidad se fortalece cuando permanece unida. Y claro, aquí tenemos que unirnos, ¿verdad? Aquí tenemos que ponernos, pero para fortalecernos, queridos amigos, ante la adversidad. Si nos separamos y si cada uno busca, interpreta como quiere y lo que quiere, va el ayapoa. Y justamente lo que estás haciendo es dividiendo a tu comunidad. Tantas veces yo veo, ahora me voy y visito comunidades, algunos son 5, 6, 7, 8 hermanos, o betein la hoja, betein secta, bejoñemo protestante, o sarambío ya por la hoja, sarambío ya por la hoja. Hemos bóvenes santo, hemos bopea, hermano. A ver, la hermano, cuando diga tu hermano, oñe reúne. Porque usa puca y porque dice la Biblia, porque. Queridos amigos, quiere decir que no entendéis la mensaje del Evangelio. El que se trae es unidad y no sarambicue, alleva. Y este es lo que está trayendo, es sarambicue, alleva. Véanlo, Uruguay. Y fíjense nomás, pero eso es porque en realidad no está sanado interiormente. Eso es lo que tiene, es alguna rabia psicológica. Vean la Juan, la psicóloga, tengan la psiquiatra, o ya arregla mi janguala y situación personal. Y entonces, normalmente se mete con el aspecto religioso. Entonces el culpable, ¿quién es? En el fondo, su problema es un problema existencial. Y entonces le atribuye y le lanza toda la pelota a Dios, ¿entiendes? Y entonces todos los demás después ya están equivocados, porque todos se van contra Dios y por lo tanto todos se van contra lo que verdaderamente tiene que ser. O sea, yo me estoy considerando Dios. Si hagamos las reglas, así también me va a la bebé ya pona, va a lo ibona, de emonbobe, de amando a la de o mozarambi pala ni hermano, cuántica tu ni mongueta abavendi, etc. Entonces, esa es ya la señal clara que estamos en un camino equivocado, totalmente equivocado. Bueno, pero eso es para que entendamos, algunos no entendéis, no entendéis. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que las transiciones requieren detenerse para comprender el camino. Siempre cuando vamos a dar un paso hacia adelante tenemos que detenernos. El equilibrio es esencial. Eguapuja calcular. Anila tuviracure a llevareñe por un gerente. O porque vos escuchaste algo. Ninderei cuay veterina. Ninderei cuay. Cualquier oreica tuya ande pepe ya. Jamán de pechores, ¿entendiste? No. Detenerse, tranquilizarse. Por eso la transición siempre requiere un detenerse. Y por último, queridos amigos, es que Dios actúa también en los momentos del silencio y de la espera. David nos apura, David hace un silencio, piensa y dice, bueno, vamos a esperar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi hijo Absalón está en esta situación? Pero Peanaña de Yagua, pues ya calcular, este es nuestro último bastión, esta es nuestra última casa, porque desde aquí va a comenzar algo nuevo. Es el camino, claro, en este caso, de su propio exilio. Volvemos enseguida, queridos amigos, la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.